La fotosíntesis como proceso químico ocurre en dos etapas diferentes, la etapa luminosa o la lumínica y la etapa oscura. Está llamada así porque solo en la primera interviene directamente la presencia de la luz solar, lo cual no significa que la segunda ocurra necesariamente en la oscuridad. La etapa luminosa o fotoquímica, durante la fase se dan las reacciones dependientes de la luz en el interior de la planta, es decir, la planta capta la energía solar por medio de la clorofila y la utiliza para producir el ATP y NADPH. Todo empieza cuando la molécula de clorofila entra en contacto con la radiación solar y los electrones de sus capas exteriores son excitados, lo que genera una cadena de transporte de electrones. Esta que es aprovechada para la síntesis del ATP y la NADPH. La ruptura de una molécula de agua en un proceso llamado fotólisis permite que una molécula de clorofila recupere el electrón que perdió al ser excitada. Esto se requiere la excitación de varias moléculas de clorofila para poder llevar a cabo la fase luminosa. Como resultado de la fotólisis de dos moléculas de agua, se produce una molécula de oxígeno que es liberada a la atmósfera como subproducto de esta fase de la fotosíntesis. Después está lo que es la etapa oscura o sintética, que en esta etapa tiene lugar en la matriz o estroma de los cloroplastos. La planta utiliza dióxido de carbono y aprovecha las moléculas generadas durante la etapa previa para sintetizar las sustancias orgánicas a través de un circuito de reacciones químicas muy complejas, que es conocido de hecho como el ciclo de Calvin-Benson, y que durante este ciclo y mediante la intervención de diferentes enzimas, el ATP y el NADPH se sintetiza la glucosa a partir del dióxido de carbono que la planta toma de la atmósfera. La incorporación del dióxido de carbono en compuestos orgánicos se conoce como la fijación del carbono. La fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos, que son los organelos en donde se encuentra la clorofila. Este tiene tilacoides y estomas e inicia cuando el agua es absorbida por la planta y llega a los tilacoides, donde la clorofila, con ayuda de los rayos del sol, divide la molécula del agua generando ATP y oxígeno. Pero esta es solo la parte de la fotosíntesis que depende de la luz solar. La fase independiente de la luz solar de la fotosíntesis se llama ciclo de Calvin. Y esta inicia cuando el carbono del dióxido de carbono se une a una molécula que ya contiene 5 carbonos, haciendo que se desestabilice y se divida en 2 moléculas diferentes con 3 carbonos cada uno. Luego, el ATP generado anteriormente en la parte de la fotosíntesis que depende de la luz dona unos liposfosfatos a las moléculas divididas, haciendo que el ATP se convierta en ADP. Después, el NADPH dona 2 electrones y un hidrógeno a las moléculas ya divididas, convirtiéndolas en una molécula G3P. Y esta molécula es utilizada para crear diferentes carbohidratos como la glucosa. La fotosíntesis y la respiración de las plantas son procesos que se complementan. Aunque en ocasiones son confundidas, estamos hablando de 2 reacciones distintas. Una proporciona el oxígeno y se alimenta gracias a una serie de transformaciones. En cambio, la respiración, al igual que el resto de los seres vivos, es necesario, aunque en las plantas la forma de obtener oxígeno puede parecer un tanto complejo. Sin embargo, es mucho más sencillo de lo que parece. Cada uno de estos procesos es vital para compensar el otro, sin uno no existiría el segundo. Por lo tanto, ambos son necesarios para la vida de un vegetal y de la planta. El proceso de respiración de las plantas consiste al usar los azúcares producidos en la fotosíntesis, además del oxígeno para producir energía que se utiliza para el crecimiento de las plantas. Las plantas utilizan el dióxido de carbono en el ambiente para producir azúcares y oxígeno, que se pueden utilizar como fuente de energía más adelante. Si bien la fotosíntesis ocurre en solo las hojas y los tallos, pero la respiración ocurre a partir de las hojas, los tallos y las raíces de la planta.
Ese proceso de respiración se puede representar de esta manera. Una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno se puede transferir a 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua más 32 moléculas de ATP, que la ATP es considerado energía. Al igual que con la fotosíntesis, las plantas obtienen el oxígeno del aire a través de los estomas. La respiración se utiliza en la mitocondria de la célula. A la respiración que se conoce en presencia del oxígeno se le conoce como la respiración aeróbica. En las plantas hay dos tipos de respiración, la respiración oscura y la fotorrespiración. La primera ocurre en presencia o ausencia de la luz, mientras que la segunda ocurre únicamente en la presencia de la luz. La reproducción se realiza en las flores, ya que son órganos que contienen las células sexuales. Las masculinas, también conocidas como estambres, y las femeninas se le conoce como pistilo o gineceo. Cuando ambos se unen, forman la semilla. También para eso se requiere de la polinización por medio de los insectos, la fecundación de semillas y la germinación. La reproducción sexual requiere de los órganos que se forman, por los cuales son el pistilo, que es como el óvulo, y el estambre, que es como el testículo. La unión de las dos células sexuales sucede cuando la célula masculina y la femenina se juntan por la acción polinizadora, ya que el polen está lleno de gametos y entran al pistilo, lo cual se le llama polinización. El óvulo es fecundado y se desarrolla como un embrión envuelto por un material protector y nutritivo, que es la semilla. Mientras el óvulo se transforma en semilla, el ovario crece y se transforma en fruto. Muchas gracias por ver el video.